Me imagino que ya muchas veces has escuchado la importancia de perdonar. Creo que es un tema que es bastante común, que puede darse incluso hasta en esferas seculares. Lo importante del perdón siempre tendrá que ver con el beneficio que recibe la persona que normalmente es agredida. Este concepto es la base que determina el que podamos entender que perdonar solamente le hace bien a todo aquel que ha sido lacerado por el látigo de la injusticia, el maltrato, las palabras humillativas, el abandono y todo aquello que atente contra la persona tanto física como mental y espiritualmente. Pero, ¿qué habla la Biblia al respecto del perdón? Una referencia la podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 18 en el versículo 21 y que tiene que ver justo cuando Pedro se acerca y le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peque contra él. Él lanza un número, imagino yo, suficiente para medir el parámetro que tenía el mismo Pedro para perdonar y le pregunta si 7 veces. A lo que Jesús responde que 7 definitivamente no, sino 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús evidentemente no tiene nada que ver con el número de veces en las cuales Pedro tenía que perdonar. Más bien era una forma de decirle que no debía cansarse de perdonar, que tenía que hacerlo las veces que sea necesario. Y se lo explica un poco mejor con la parábola que tiene que ver con un rey que decide poner a cuenta a los siervos que estaban bajo su servicio y que le habían pedido dinero prestado. Uno de estos deudores le debía muchísimas monedas de plata y no podía pagarle, a lo cual el rey ordena que vendieran absolutamente todo, incluido su esposa y sus hijos, para poder pagar esa deuda. Enseña la escritura que este hombre cae de rodillas ante el rey y le suplica que por favor tenga paciencia, que él lo pagará todo. El rey sintió lástima por él, lo liberó de la deuda y además lo perdonó. Después de esto, el siervo al cual se le perdonó la deuda fue a buscar a un compañero que le debía unos pocos miles en monedas de plata. Literalmente dice la escritura que lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Curiosamente, esta persona cae de rodillas ante él y le ruega que le diera más tiempo, le pidió paciencia y además le explicó que le pagaría suplicándole. Pero este señor no tuvo misericordia e hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara la deuda. La historia continúa con algunos otros siervos que vieron esta injusticia de este personaje que estaba haciendo y se disgustaron muchísimo, al punto que fueron a donde el rey y le contaron lo que este hombre había hecho. Entonces el rey llamó al hombre a quien le había perdonado la deuda y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión por tu compañero y no enviarlo a prisión? Dice la escritura que el rey se enojó muchísimo por el comportamiento que tuvo e hizo que le torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esta historia es una analogía que tiene que ver con el perdón que Dios nos otorga a cada uno de nosotros cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Un perdón total por cada uno de nuestros pecados, los que hemos cometido, los que estamos cometiendo y seguramente los que vamos a cometer. Pero a la vez nos enseña que así como fuimos perdonados por Dios, esto nos obliga, en el buen sentido de la palabra, a también otorgar perdón cada vez que nos lastimen, que nos dañen y que nos decepcionen. En palabras más sencillas, si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo por un posible daño que recibimos, entonces Dios no nos perdonará a nosotros tampoco. El perdón lo recibimos de parte de Dios cuando estamos arrepentidos por lo que hemos hecho, porque entendemos que nos hemos hecho daño a nosotros mismos y que por supuesto hemos afectado la relación que debemos tener con el Señor. Él, por medio de su amor infinito, un amor que nunca cambia, nos otorga ese perdón con una condición: que tengamos la misma capacidad para perdonar a todo aquel que nos haga daño, no importa lo que nos haga. Dios te bendiga grandemente.